entonces hablábamos de 3D, ¿verdad? Hablábamos de documentar para denunciar y para defendernos también. Es un poco el sistema regional de registro del cual hemos extraído estos datos, pues surge de eso, ¿no? Surge de esa necesidad de documentar a qué se estaban enfrentando las defensoras, quiénes están agrediendo a las defensoras, quiénes se están oponiendo a su trabajo y también con la necesidad de ir encontrando algunos patrones de estos incidentes que también nos permitan evitar que varias de estas agresiones pues lleguen al término más trágico, ¿verdad? Que como vamos a ver, ha cobrado la vida de varias compañeras en estos últimos 10 años. Entonces, bueno, situando lo anterior, los logos que ven ahí pues son las redes, ¿verdad? Nacionales también que contribuyen a ser fuentes de estos datos, también articuladas dentro de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras. Hay una red nacional en México, hay una red nacional en Honduras, hay una iniciativa nicaragüense de defensoras, y bueno, la red salvadoreña, que un poco es de donde vamos a partir ahora también con los datos nacionales. Siguiendo con esto, bueno, esta es una mirada regional a las defensoras, ¿verdad? Y ustedes tienen por ahí cerca de sus platitos esto que nosotros le llamamos dípticos. Aquí tienen un resumen ejecutivo de estos datos que ustedes luego pueden revisar y luego pueden citar como fuente también. ¿Por qué nosotros hablamos de datos que nos duelen? Bueno, porque muchos de los datos que les vamos a presentar no son historias ajenas, ¿verdad? A nosotras, no son historias que vemos desde la distancia, sino muchas de estas historias pues son de compañeras nuestras cercanas y de nosotras mismas también, ¿verdad? Entonces hablamos de estos datos que nos duelen, pero también partimos de la constatación que hay redes que nos salvan, ¿verdad? A partir de esta documentación también de esta realidad. El periodo del cual estamos hablando es el periodo 2012-2023, ¿verdad? En ese marco de 10 años y más es que estamos presentando esto. Y bueno, un poco partiendo de cuál es nuestra realidad actual. Como ustedes saben, en Mesoamérica vivimos un modelo económico, político y cultural de herencia colonial que se manifiesta en opresiones estructurales y una continuidad histórica de violencias que son patriarcales, capitalistas y racistas sobre los cuerpos y los territorios de las mujeres y de las disidencias. Partimos de que este es un contexto, que estamos en un contexto de crisis global que ha provocado este modelo y que en nuestra región se ve agudizado por las desigualdades económicas, la violencia, los impactos del cambio climático, los autoritarismos, la corrupción, el cierre de los espacios de participación social y política, la remilitarización, ¿verdad? A mí no me gusta hablar de militarización porque pareciera que es nuevo y en realidad estamos retornando a procesos que ya estuvieron antes, ¿verdad? Entonces, la remilitarización, el extractivismo, que sabemos que ha estado y que sigue estando, ¿verdad? Como una amenaza latente, la penetración y la profundización de la presencia del crimen organizado, vinculada a los distintos gobiernos en Mesoamérica, y la realidad también de los feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres y las personas sexo-género disidentes, así como la crisis migratoria. Las defensoras en este marco reafirmamos que luchamos por un mundo diametralmente opuesto al que pretenden imponernos y por ello nuestra labor pone en riesgo estos intereses de los grupos poderosos. Partimos de esto, ¿verdad? Partimos que no naturalizamos la violencia, partimos que lo que pasa, ¿verdad?, contra las defensoras no es responsabilidad de las defensoras. Estamos diametralmente opuestas, ¿verdad?, a decir como a naturalizar la violencia y decir como nosotras nos ponemos en riesgo, nos pone en riesgo el sistema que no garantiza que la ciudadanía defienda derechos humanos, ¿verdad?, como es nuestro derecho y nuestro deber ciudadano. Y en ese sentido pues sabemos que nos estamos oponiendo a esos poderes. Para partir de algunos datos, bueno, nosotras también en el marco de la pandemia hay un informe especial, ¿verdad?, que nosotras sacamos que se llamaba La crisis ya estaba aquí, ¿verdad? Porque para nosotras la pandemia no fue lo primero, nosotras hablamos de sindemia, ¿verdad? Porque fue justamente la pandemia lo que hizo evidente otras crisis de las que ya veníamos enfrentando, ¿verdad? Determinados grupos, determinadas comunidades, justamente porque profundizó la crisis económica, profundizó la crisis de desigualdad. Entonces para nosotras sí, este contexto, ¿verdad?, de la pandemia nosotros lo llamamos sindemia, como un punto de inflexión en la violencia contra las defensoras, ¿verdad? Este cuadro que da cuenta de cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Vemos que el año 2021 tenemos un pico,
¿verdad?, de 6.943 agresiones contra defensoras documentadas, ¿verdad?, en la región mesoamericana. Partimos, imagínense, 2013 con 540 agresiones, ¿verdad? Luego subió en 2014 a 718, luego 2015 735, 2016 1466, 2017 1556, 2018 2152, 2019 2397, 2020 con 4745. Se mantiene en 2022, ¿verdad? También en 7001, sube un poquito de lo que habíamos dicho de 2021, y para 2023 se contabilizaron 6.214. En este marco hablamos de un total de 35.077 agresiones cometidas contra defensoras en Mesoamérica, que han ocurrido contra 8.926 defensoras, que da cuenta de 956 organizaciones o colectividades que han enfrentado estas agresiones. Da cuenta de 200 defensoras mesoamericanas asesinadas en estos 11 años y al menos 228 intentos de asesinato, ¿verdad? Para nosotros es importante señalar, bueno, en este marco tenemos como un punto, ¿verdad?, de no retorno en este incremento, la crisis del 2018 de Nicaragua, ¿verdad? Precisamente por eso. Y luego también vemos otros elementos del contexto, ¿verdad?, regional mesoamericano, de cómo en los últimos años esta ha sido una tendencia que se ha mantenido. Si hablamos de cuáles son los derechos que defienden las defensoras mesoamericanas en el momento de la agresión para el periodo 2012-2022, el 23% son defensoras del derecho a la verdad, de la justicia y la reparación. Un 15.6% son defensoras del derecho a la tierra, el territorio y los bienes naturales. Un 14.1% son defensoras de los derechos a la información y libertad de expresión. Aquí algunas periodistas también, ¿verdad? Sobre todo periodistas entran en esta categoría. 10.4% son defensoras del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, ¿verdad? El 6.8% defienden el derecho a defender derechos. El 5.6% son defensoras del derecho de las mujeres. El 3.7% defendían el derecho a la educación, son defensoras del derecho a la educación. El 2.3% derechos de las personas privadas de libertad. El 1.9% defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos. El 1.7% derechos de los pueblos indígenas. El 1.6% derechos laborales de las y los trabajadores y trabajadoras. Un 1.14% derechos de la población LGTBIQ+, y 1.1% derechos de la niñez y la juventud. Sobre esto, ¿quiénes son los perpetradores de las agresiones que enfrentan las defensoras en Mesoamérica? Tenemos un dato pues preocupante, pero tampoco nuevo, ¿verdad? Lo que ya sabíamos, un 45% son actores estatales, ¿verdad?, siendo un 22.9% agentes policiales, siendo un 17.2% autoridades locales, departamentales, provinciales, federales o nacionales, un 4.9% militares, y hay un alto porcentaje de 20.4% que son personas desconocidas. Y aquí hay un elemento importante que son los ataques en redes sociales, ¿verdad? Encontrando ahí, por ejemplo, bueno, la afirmación, lo que ya sabemos y que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció en noviembre de 2021, que el espacio digital, ¿verdad?, es un espacio propicio para las agresiones contra las defensoras, ¿verdad? Y también de que el Estado salvadoreño es el mayor agresor contra defensoras en el espacio digital, pero bueno, ya luego hablamos de eso. Un 5.3% son empresas, ¿verdad?, con representantes de las mismas. Un 5.3% son grupos paramilitares. Un 4.7% integrantes de partidos políticos locales o nacionales. Un 3% hacen parte de la comunidad donde la defensora realiza su labor. Un 3.0% medios de comunicación. Un 2.9% crimen organizado, entendiendo maras, carteles o pandillas. Un 2.4% miembros de grupos religiosos extremistas o fundamentalistas. Un 1.9% integrantes de su organización o movimiento social. Agentes de seguridad privada. Un 1.4% integrantes de su organización o movimiento social. Un 1.2% personas denunciadas, él o el abogado, gente que respalda.
y en 3.6% hablamos de otros. En este marco, bueno, queremos compartir que las instituciones que protegen a las élites económicas nacionales y transnacionales y a otros poderes fácticos como corporativos, crimen organizado, jerarquías religiosas y monopolios de la comunidad. Partimos también que hay un sistema de injusticia, ¿verdad? Porque es el mismo sistema judicial que se utiliza para criminalizar y judicializar a las defensoras de derechos humanos. Hay varios casos que podemos compartir. Y hay agentes también que son desconocidos, ¿verdad? En estas agresiones virtuales, también de grupos fundamentalistas y de crimen organizado. Otro elemento también son el tipo de agresiones que enfrentan las defensoras mesoamericanas. Tenemos aquí al menos 475 agresiones de carácter sexual, 2 agresiones de tipo digital, y vemos que en su gran mayoría, al menos 5.391, tienen que ver con hostigamientos, 3.556 son campañas de desprestigio, divulgación de hechos falsos y cuestionamientos o puestos en dudas, 2.545 son amenazas, 2.104 son violencias de tipo psicológico, verbal o físico, 1.233 hablamos de vigilancia, monitoreo de las prácticas y acecho de la vida cotidiana de las defensoras, al menos 891 agresiones son de uso excesivo de la fuerza, y hablamos también de 858 inicios de causas judiciales o de juicios penales o administrativos contra las defensoras. Y hablamos también de 849 tipos de detenciones arbitrarias, ¿verdad?, contra defensoras en la región. Bueno, también aquí partimos y hacemos la afirmación de que, aunque estos datos nos duelen, reconocemos que hay redes que nos salvan, ¿verdad?, que ante estos datos no nos paralizamos, que seguimos, que los estamos utilizando para entender también estas políticas represivas, pero también para desarrollar estrategias de protección. Y bueno, eso, ahí nos vamos a quedar con los datos regionales. Si tienen preguntas sobre los datos regionales podemos volver, vamos a abrir un momento para comentarios, para preguntas, después que Natalie presente la parte más de la aplicación.